Este martes 16 comienza a regir oficialmente la ley Emilia. Estuvimos conversando de esto hace ya algunos días, iniciativa que fue promulgada este lunes por la presidenta Michelle Bachelet y que endurece las sanciones a quienes conduciendo en estado de ebriedad causen lesiones graves, gravísimas o muerte a un tercero. De esta manera, para estas fiestas patrias no solo aumentan las fiscalizaciones, también el castigo para quienes infrinjan la norma. Por otra parte, el metro de Santiago tendrá un horario especial de funcionamiento para permitir el traslado de miles de personas que irán a disfrutar del 18 de septiembre en las fondas. Tenemos tantos temas que conversar, la verdad, acerca de transporte que hemos invitado y aceptado nuestra invitación, se lo agradecemos por supuesto. Sabemos que la agenda es apretada por estos días al ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Hagamos de esta una entrevista o una conversación, yo creo que lo más útil posible para todos aquellos que hasta ahora nos escuchan, que manejan también, que tienen que informarse respecto de las leyes, pero por sobre todo tomar conciencia. ¿Somos malos conductores en general los chilenos? Bueno, analizando rankings internacionales o analizando nuestra propia conducta. Si vemos las cifras de fallecidos por 100.000 habitantes, estamos entre los peores países de la OECD. O sea, somos un país en términos de seguridad vial que no tiene buenos indicadores a nivel internacional comparados con países europeos, con países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, ahí tenemos mucho que avanzar y particularmente ahora que vienen las fiestas patrias, es un momento para tomar conciencia y tener una conducta, ¿no es cierto?, de autocuidado en primer lugar, o sea, que nos cuidemos a nosotros mismos y también de cuidado con los demás. Esta es una fiesta patria, es una fiesta comunitaria donde nos unimos como sociedad, como comunidad y por lo tanto es muy importante que también tengamos responsabilidad con respecto a los otros y con nosotros mismos, por cierto. Por supuesto. Son fiestas también en que la ingesta de alcohol, no es ninguna novedad para nadie, se incrementa, ¿no? Aumenta porque uno está de fiesta, está celebrando, etcétera, y la verdad es que la combinación del alcohol con el manejo en cualquier circunstancia es nociva. Por más que la gente intente decir que maneja mejor curado, la verdad es que eso es imposible porque se va perdiendo la capacidad de reacción frente a determinados momentos. Usted sabe más de eso, a ver si podemos también ilustrar sobre eso. Bueno, absolutamente, y por eso se aprobó y hoy día entró en vigencia la ley Emilia, muy importante. Este es un cambio fundamental, nace de la lucha de los padres de la niña Emilia. Fue recogido en 2 proyectos de ley en el Congreso y la presidenta tomó estos proyectos de ley y presentó un proyecto fusionado, digamos, que tuviera viabilidad legislativa. Aquí trabajaron también el ministro Gómez, la ministra Rincón, y yo, por cierto, también, y felizmente se aprobó por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo cual da cuenta del consenso que existe respecto a este tema a nivel nacional. ¿Por qué ese consenso, sí, perdón, ministro, existió en este momento y no años atrás? ¿Había antes un manto de inmunidad sobre aquellos que provocaban accidentes graves? Absolutamente, generalmente existía la tendencia a considerar esto un accidente. O sea, que era un cuasi delito, que no merecía penas de cárcel, que estar manejando bajo la influencia del alcohol o peor todavía en estado de ebriedad no constituía realmente un delito penable con cárcel. Lo que hace esta ley es que establece sanciones más duras para aquellos que conduciendo en estado de ebriedad maten a alguien o causen lesiones graves o gravísimas. Ahora, la ley lo que establece es que las penas van de 3 años un día hasta 10 años, siendo que si uno es reincidente es un conductor profesional ejerciendo sus funciones de trabajo o está manejando con la licencia inhabilitada, cancelada o suspendida, las penas van de 5 años un día hasta 10 años. Son agravantes. Son agravantes, claro, se crea un delito calificado que se llama en que las penas son mayores. Ahora, también junto con eso, lo que establece la ley es una regla muy clara para los jueces para determinar la pena. Lo que implica en la práctica, no voy a entrar en todos los detalles, supuesto. lo que implica en la práctica es que si uno es condenado por conducir en estado de ebriedad y causar un accidente que causó la muerte de alguien o lesiones graves o gravísimas, tendrá que pasar al menos, como mínimo, 1 año de cárcel efectiva. Es interesante ese punto, porque no deja todo a discreción, no a criterio del juez, que podría analizar un poco más allá y finalmente entonces la persona no pasa ni un solo día en la cárcel. Que es lo que había pasado hasta ahora y que había generado un repudio social, que esto que uno puede ir en estado de ebriedad, chocar, atropellar a un niño de 4 años y salir con firma semanal o firma diaria
sin ninguna pena de cárcel efectiva. Eso es lo que chocaba a la sociedad, se recogió en el Congreso, lo recogió el Ejecutivo, le dio una viabilidad legislativa y ahora tenemos a partir de hoy esta ley vigente que es la ley Emilia. Ahora, lo que queremos no es encarcelar gente, por supuesto. ¿no es cierto? Lo que queremos es un cambio de conducta, un cambio cultural que haga que la gente entienda que si uno va a tomar, y aquí no somos puritanos, no estamos diciendo a la gente que no tiene que tomar, sino que si se va a tomar sea responsable y no conduzca. Y si va a conducir sea responsable y no tome. Y también la otra cosa, digamos, que no tiene que ver con el alcohol, pero que también es sumamente importante, es respetar los límites de velocidad. En nuestro país, desafortunadamente, no tenemos un respeto a los límites de velocidad. Uno lo ve en las carreteras, la gente va a 130, incluso más. ¿Cuál es el límite permitido en las carreteras? 120, o a veces 120 el máximo. Hay zonas donde es 100. 90, porque hay zonas de restricción. Exactamente. Y en las calles, digamos, en zona urbana es menor, pero los estudios muestran que no se respeta y es muy importante que tomemos conciencia. Aquí es donde yo digo la responsabilidad con nosotros y con los otros. Y les doy un ejemplo. Cuando uno va a 110 o 120 de Santiago a Valparaíso, uno se ahorra 7 minutos, la diferencia entre ir a 110 y 120. Y lo que yo digo, en fiestas patrias, en que estamos de vacaciones, ¿qué importa perder 7 minutos si eso puede significar salvar la vida o no lamentar una tragedia a uno o a otro, o como mínimo arruinar las vacaciones, ¿no es cierto? Estamos en una época de vacaciones, una época festiva, relajémonos, tomemos todo con más calma. Incluso esto me recuerda, hay un grupo de automovilistas en California en que hacen todo lento, y el auto tiene que ir muy lento, tiene unos autos especiales. ¿Ah, sí? Sí. Son unos autos enchulados, por así decir. Okay. Y su idea es que tienen que ir lento, todo lo hacen lento. Entonces, aprovechemos estas fiestas patrias para relajarnos, para celebrar con responsabilidad, hagamos todo más lento, no manejemos exceso de velocidad, incluso debajo del límite de velocidad, algo, digamos, puede ser bastante sano. Y también un llamado especial a los peatones, porque 40% de las víctimas en nuestro país son peatones. Entonces ahí también hay una señal muy importante a los peatones y en muchos casos es por imprudencia del propio peatón. Porque se cruza en un lugar no debido. Porque caminar en la verma de una carretera, a veces también con alcohol. Especialmente por estas épocas y en estas fechas. Exactamente. Donde hay pueblos cercanos que se conectan unos con otros, la gente se mueve en bicicleta o se mueve caminando con algo de ingesta de alcohol en el cuerpo. Exactamente. Por eso un llamado muy especial a los peatones y a los ciclistas que sean visibles, que usen algo que se les pueda ver, que traten en lo posible de transitar por sitios que estén habilitados, que se cuiden mucho, porque al final puede que no sea culpa de ellos, pero al final ellos sufren las consecuencias, un atropello, por mucho que no sea culpa de ellos. Las mismas consecuencias. Ministro, entiendo que la autoridad está preocupada por el nivel de accidentes y la cantidad de accidentes que hay en nuestro país. ¿Cuántas personas mueren diariamente? Independiente del tema de fiestas patrias, que por supuesto que las cifras... Mire, el año pasado murieron más de 1.600 personas en accidentes de tránsito. Y eso da un promedio entre 4 o 5 personas, una cifra demasiado alta. ¿Eso demasiado es sufrimiento a nivel de país, sí. Y en las fiestas patrias el año pasado, que fueron 5 días, murieron 39 personas. Y en la última vez que tuvimos 4 días, o sea, de un jueves a un domingo, murieron 36 personas. Eso quiere decir 8 personas por día. Es una cifra demasiado alta, es una tragedia. Por eso el lema de la campaña que lanzamos la semana pasada es: hay gente que este 18 no celebra. ¿Por qué? Porque tenemos muchas tragedias. Entonces, generar conciencia, esta es una época festiva, celebremos con responsabilidad, cuidémonos a nosotros mismos y cuidemos a todos los demás. ¿Va a haber mayor fiscalización? Efectivamente, el ministro del Interior lo ha anunciado, van a haber 3.500 carabineros fiscalizando a lo largo de todo el país. Nosotros como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estamos fiscalizando las condiciones de seguridad en los buses interurbanos, asegurándonos que cumplan las condiciones técnicas y documentación. Y lo que también es importante, y también un llamado, los pasajeros de buses interurbanos tienen que usar el cinturón de seguridad. Eso también les puede salvar la vida. Y hacemos controles en carretera, fiscalización para buses, se sube y si hay un pasajero que no tiene puesto el cinturón de seguridad, también se le cursa una infracción. Y el año pasado en Fiestas Patrias se cursaron 117 infracciones a pasajeros por no usar el cinturón de seguridad. Lo otro que también tenemos que aprender, hablando del cinturón de seguridad, que cuando nos subimos como pasajeros de los taxis debemos usar ese cinturón de seguridad. Absolutamente. Y esa responsabilidad además del pasajero. Del ¿no? pasajero,
Y no porque, digamos, aquí hay un llamado, no es esto porque tengan que hacerlo, porque por lo menos en el caso de los buses interurbanos, porque está en la ley de tránsito, sino por nuestra seguridad. Sí. ¿Qué cuesta? Cuando yo ando en taxi, y ando bastante en taxi, yo uso el cinturón de seguridad. ¿Sí? ¿Anda mucho en taxi? Sí. ¿Maneja por Santiago? Muy poco. Muy poco. De hecho, sigo usando transporte público. Esta mañana me vine en la 517, ayer también con mi hijo. ¿Y nota diferencias, mejorías? Bueno, yo creo que en el tema del transporte público hay una gran variedad de calidad de servicio. Hay servicios que funcionan bastante bien, otros que no funcionan tan bien y que estamos mejorando. Yo diría que para el nivel de congestión que existe en la ciudad, ¿no es cierto?, el sistema de transporte público en muchos casos funciona bien. De hecho, hay operadores que tienen el mismo nivel de satisfacción de usuario que el metro, incluso antes de estos últimos problemas que tuvimos. En el metro. Entonces, hay una gran variedad, pero yo soy un usuario del transporte público, yo uso taxi, e incluso guardo los recibos para que me crean que uso los taxis. Pero siempre lo digo porque siempre me pongo el cinturón de seguridad. Usa el cinturón de seguridad. A propósito de eso, y haciendo un paréntesis, ministro, saliéndonos un poco de las fiestas patrias, y vamos a seguir conversando sobre eso, he escuchado mucho últimamente, y lo vivo yo también en carne propia, que Santiago está invivible en términos de transporte, especialmente los viernes. Esta ciudad se colapsa, ya hay que tomar resguardo de moverse 1 hora antes, 1 hora 15 antes, lo que eran trayectos de 40 minutos. ¿Tenemos que acostumbrarnos a eso? ¿Eso es parte del crecimiento de una ciudad? Bueno, yo creo que este es un tema del desarrollo del país. O sea, todos los países, a medida que se desarrollan, el stock de autos, el número de autos privados aumenta, y eso es lo que estamos viendo en las últimas décadas en Santiago. Normal que esto ocurra, esto ha ocurrido en todos los países, y la mala noticia es que va a seguir empeorando. O sea, todavía tenemos un nivel de motorización, o sea, autos por persona, que es la mitad de países desarrollados. Entonces, va a ser lo que yo llamo la epidemia moderna, un problema de país desarrollado, y que tenemos que enfrentar, y por eso la presidenta creó esta comisión Pro Movilidad, para ver qué alternativas son viables socialmente. O sea, qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para superar este problema que es causado principalmente por los autos privados. Por el lado del transporte, lo que estamos haciendo es tratar de evitar que el transporte público se vea afectado por esto. Y eso es una cosa de infraestructura, darle prioridad al transporte público para que no quede estancado en los tacos que vivimos a diario. Una última pregunta, ministro, muy importante, acerca del metro. Está ya en total funcionamiento, ¿no? Me imagino que además la autoridad, tal como lo ha dicho usted, vigilante más de cerca aún de ese metro en particular, luego de los últimos episodios. ¿Cómo va a funcionar durante esta fiesta? Bueno, el metro extiende su horario hasta las 24 horas, desde el miércoles hasta el sábado en la noche. Eso quiere decir que los últimos convoys salen a las 12 de la noche, o sea, en las líneas. ¿El último que puedo tomar es a las 12? No, el último, ¿No? Parte del, van pasando por las estaciones, o sea, el último tren sale del inicio de la línea entre 12 y 12 y cuarto. ¿Ya? Lo que es importante saber, también estamos reforzando los servicios de buses en superficie, durante el día, durante los nocturnos, muy importante, y con servicios especiales a los sitios de alta concurrencia como Parque O'Higgins, Estadio Nacional, también líneas especiales de taxi colectivo a la fonda, reforzando todo lo que sea el transporte público para que la gente se pueda movilizar. Y una cosa importante en Metro es que no todas las estaciones van a estar abiertas hasta las 20, no todas las boleterías van a estar abiertas hasta las 24 horas, solamente 15 boleterías de jueves a sábado. Para recargar la VIP con claro, hasta las 11 van a estar la otra, entonces simplemente un anuncio para los que piensen usar Metro hasta las 12, que si no están dentro de las 15 estaciones que van a estar habilitadas, que carguen la VIP antes. Ya. ¿Dónde esperan ustedes la mayor congestión y la hora peak de salida de automóviles desde Santiago? ¿Camino al norte, al sur? Bueno, Santiago generalmente ahí varía harto, pero yo diría por todos lados, ¿no es cierto? Al sur, mucho tránsito al sur. También tenemos una situación en el norte que por los arreglos en la cuesta La Chilca, ahí naturalmente se produce congestión, pero el Ministerio de Obras Públicas ha tomado todos los resguardos para hacer el 3x1 y todas las situaciones que ya conocemos para hacer esto lo más fluido posible. Bueno, que sea una fiesta más tranquila para todos nosotros y que sea una fiesta con menos accidentes de los que se han registrado al menos en años anteriores. Un gusto conversar con usted, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a saludar a nuestro auspiciador. Tarjeta de crédito BCI presenta Super 7 hoy y todos los martes. Son para ellas 20%.